Bienvenidos a Politeia, su espacio de reflexión sobre política, economía, sociedad y de otros muchos temas. Hoy les quiero presentar a un compañero, amigo, colega, una persona que yo admiro mucho, es el maestro Sergio. Gracias. Pues esperemos que la pasen bien, que sea de su agrado lo que van a escuchar, y lo que no, pues lo ponen ahí en los comentarios y lo reflexionamos en otro episodio. Muy bien. El episodio de hoy es el episodio 12. Vamos a hablar un poco sobre los modelos de gobierno o modelos sociales, por ejemplo, capitalismo, socialismo, cómo ha cambiado, y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, quisiera empezar con el maestro Sergio. ¿Tú qué entenderías por un modelo capitalista, profe? Bueno, para hablar acerca del capitalismo, primero tendríamos que hablar sobre cómo fue llegando, ya que en la forma en la que yo veo la vida, Sí. es que se va generando materialmente la historia, no idealista, sino que conforme las cosas se van situando en su propio camino, este camino se va orientando hacia cierto lado. Al principio, pues como todo el mundo lo sabe, éramos grupos nómadas en la humanidad, y poquito a poquito nos fuimos estableciendo, pero ese periodo sedentario creó una necesidad de liderazgo, ¿no? Ya de repente empezamos a percibir como cosas materiales importantes. O sea, por ejemplo, el territorio. Ya empezaban a tener discusiones por territorio, por propiedad, y eso fue caminando hacia una manera de verlo monárquicamente. Desafortunadamente, como ustedes lo quieren ver, la parte religiosa tuvo que ver mucho con esa parte, ¿no? Porque en general, si vemos en la historia, la gran mayoría de las civilizaciones antes ponían a su dirigente con base a lo que decía Dios, o la interpretación que ellos le daban a Dios. El derecho divino, ¿no? Claro. Derecho divino. Y conforme fueron avanzando, surge una nueva clase social, la clase burguesa, gracias a la industrialización. Bueno, profe, nomás para hacer un acotamiento, hablamos del derecho divino. ¿Qué era el derecho divino? Los reyes, la justificación de decir que ellos eran los dirigentes es porque Dios se los había dicho que ellos tenían que ser. ¿Cómo? Pues no sabemos, pero el derecho divino era eso. Sí, profe. Y bueno, y también hablar también de la sangre, ¿no? Lazos de sangre, claro. Tenemos dos territorios que queremos en común, vamos a generar un matrimonio en donde se establezca más dominio sobre ese territorio, ¿no? Y podríamos hablar de sí, pero básicamente la base era, vamos a poner un gobierno con base a lo que dice Dios, y la interpretación que alguien le daba sobre esa palabra de Dios, porque ahí ya hablaríamos de papas, hablaríamos de varias cosas. Pero bueno, ya sería motivo de otro tema, ¿no? Ajá, entonces, llegando ya al capitalismo, justamente, la nueva clase social... Es importante los burgueses, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Nada más un acotamiento. Tenemos que tener muy en claro que antes la riqueza no se medía como se mide ahorita. En la Edad Media, la riqueza estaba relacionada con la tierra, con la posesión de la tierra. Entonces, los reyes, los nobles, la aristocracia, la iglesia, eran ricos porque tenían muchas tierras. Cuando surgen los burgueses eran la clase social más baja. Entonces, ellos a través del capital, a través del comercio, comienzan a generar una riqueza muy grande. Sí, bueno, yo lo veo de esta manera. Los medios de producción eran bastante limitados anteriormente. Sí, claro. O sea, se limitaba a tierra, pero era de la agricultura. La agricultura, los minerales ya empezaban a ser importantes. Claro. Y también el ejercicio de poder sobre las otras personas, sobre la decisión sobre otras personas, ¿no? Sí. Y ya conforme va creciendo la industria, la tecnología, se crea esta nueva clase burguesa y empieza a ganar también dinero.
también tendríamos que hablar, ojo, capitalismo no es igual a dinero. El dinero primero se crea y luego ya después claro. otras bases Sí, van sí, construyendo claro, el mercado claro. y bla, bla. Porque sí hay que también establecer que hay otros formas de gobierno ideológicamente, porque no existen todavía, nada más en la imaginación de algunos autores y filósofos, esta postura sobre el dinero cambia. ¿Y cuál es la base central? Es que de repente los burgueses se dieron cuenta que tenían inclusive gente trabajando para ellos, tierras para ellos, y entonces se dieron cuenta de, bueno, ¿por qué seguimos obedeciendo al rey? ¿No? ¿Por qué seguimos manteniendo esta hegemonía nada más con el rey? Otro paréntesis. Acuérdese que en la Edad Media había una estructura social muy rígida, donde en la cabeza estaba el rey, en el medio estaba la aristocracia, la iglesia, el ejército. En la parte de abajo, que era la mayor parte de la población, estaban incluidos los burgueses, aunque ya llegó un punto en que estos burgueses tenían más dinero que incluso que los aristócratas, sí, claro, y que los reyes. Entonces, ¿cuál es el problema de esta estructura social cuando estos burgueses, al ver que tenían más dinero incluso que los aristócratas o que el mismo rey, seguían siendo la clase social más baja? Ahí vamos perfectamente. Entonces, el capitalismo surge de, pues, el capital manda. Sí, el capital como un bien. Como bien, sí, bien, claro. Como un bien que se puede lo intercambiar. Ojo, yo pienso que todavía socialmente muchas ideas, y es importante que lo aclaremos, del feudalismo, aunque ya estemos en el capitalismo, siguen siendo vigentes, O sea, vemos racismo, vemos en el caso de la India, ahí están las castas, un sistema de castas que realmente es un sistema basado en los orígenes de la sangre y bla, bla, ¿no? Bueno, lo que pasó aquí en el colonialismo, ¿verdad? El sistema de castas. Claro, la sangre. Ojo, a pesar de estar en un sistema de capitalismo, que ya después podríamos hablar de liberales, neoliberales. ¿Por qué se dicen los que son los liberales? Porque justamente piensan o pensamos que este sistema debería tener un mercado libre. Hay que puntualizarlo muy bien, porque a través del mercado libre hoy en día se toman las decisiones, ¿no? Ya podríamos hablar aquí en Aguascalientes de corridas de toros y toda esta clase de puntos específicos. Recientemente lo que pasó con la Pona, en donde te das cuenta que básicamente están obedeciendo a esa parte de libre mercado. Bueno, pero yo creo que ya nos brincamos demasiado. Nomás para cerrar el punto de la Edad Media, estos burgueses que empiezan a tener mucho dinero gracias al comercio, ya la estructura social ya no les convenía. Entonces como no podían modificar esa estructura, ¿qué dijeron? Pues entonces si no la podemos modificar, pues hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Ok, se cambia la estructura social, se viene la Revolución Francesa, caen muchas monarquías en Europa, y ahora ya la pirámide social, que seguía siendo la misma, ahora nada más los que estaban arriba eran otros, y ahora el Dios que estaba allá en el cielo ya no decía quién era el que iba a gobernar. Ahora quien decía quién tenía que iba a gobernar era precisamente el capital. El capital, o a través de sistemas diferentes como la supuesta democracia. Digo supuesta democracia porque... Bueno, pero todavía en este punto... Dependiendo... Era el dinero. Sí. Ok, ya a partir de ahí ya surge, ahora sí como tal, el capitalismo. Surgen las revoluciones industriales, la 1, la 2, donde ya los medios de producción, como tú decías, pues ya se empieza a producir en serie. Ya se piensa pues como una forma no solamente de vender aquí en tu región, vender en regiones más grandes, se empiezan a explotar otras latitudes para tener materia prima. Entonces, todo este contexto histórico nos llega al punto donde ya el capitalismo, ahora sí... Es un sistema prácticamente vigente en todo el mundo. No en todo el mundo, bueno, pero prácticamente en todo el mundo. Mucho. Y gran parte también se da a partir de ciertos acontecimientos históricos. Yo pondría de ejemplo la Guerra Mundial. Hay historiadores
Justamente eso quería llevar. Hay historiadores en donde pues dicen que es la secuela de la primera, o sea, directamente son básicamente No, y están muy pegadas. la misma, ya que las consecuencias de la primera originan la segunda, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de ahí hay ciertos grupos, ciertas naciones que crean un sistema todavía basado en el metamodo de producción, es decir, capitalismo. Recordar que existen modos de producción, ¿no? Que son agricultura, es la industria en general, medicina, servicios. Ajá. Y luego, pero todos esos están respaldados por el metamodo. ¿Cuál es el metamodo? El capitalismo, es seguir el libre mercado, ¿no? Una vez que empieza la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahí hay muchas cosas intelectualmente que empiezan a desmenuzar ciertas cosas históricas, ¿no? Hablando del capitalismo, Estados Unidos se ejerce ya como una potencia mundial, siendo que, ojo, Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial quiso apoyar, pero no participaron tanto, sobre todo en estas regiones, solamente más en Euroasia, y no es a partir de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos se levanta y se erige como una potencia mundial. No, acababa de salir de una depresión. La potencia mundial. La potencia. Bueno, ahí yo siento que hay ciertos países, por ejemplo, yo hablaría de Inglaterra, que realmente movían los hilos atrás, pero no sé, como que ya después se perdió el poder con Estados Unidos y quiso ir solo. Yo creo que hay versiones, pero yo sí considero que Estados Unidos se puso como la potencia hegemónica por dos situaciones. La Segunda Guerra Mundial, como tú bien lo dices, fue una guerra muy desgastante para Europa, claro, en general, para todos los países, incluido Inglaterra. La destrucción pues fue en Europa. Estados Unidos entra tarde o entra después a la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuando ya por fin se termina con los nazis, llegan por un lado los rusos y por otro lado los gringos. Nada más adelante. Termino la idea. Los estadounidenses vieron la oportunidad de, incluso hubo un plan gringo que lo que buscaba era: el tío Sam les voy a dar el dinero para que reconstruyan Europa. Ajá, y me deben dinero a mí. Sí, no, claro, obviamente como una inversión. Y me apropio de métodos de producción. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí, yo sí pienso que Estados Unidos ya se vuelve el país hegemónico, al menos hasta el día de hoy. Algunos dirán que ya no es así, que ya China ya lo rebasó. Yo pienso que aún al día de hoy todavía es Estados Unidos, pero yo creo que ya... Sí, hay un momento de cambio. Yo creo que vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, ya para no enfrascarnos tanto en la cuestión histórica, que ya más o menos la gente vio a lo que queríamos llegar. Nos podemos extender nos vamos a extender muchísimo. Sí. Vamos a meternos ya de lleno. Igual en los comentarios pidan la parte 2 de esta parte, porque sí. Por ejemplo, profe, tú verías ¿cuáles serían los puntos positivos, por ejemplo, del capitalismo? ¿Tú qué puntos verías positivos? Como te iba diciendo, creo que es parte de una evolución y trajo muchas mejoras. O sea, la industrialización sin capitalismo no se puede entender. No se entiende. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Creo que ese es un logro. También el hecho de que por primera vez se escuchan otras voces fuera de lo religioso. Porque, o sea, ya habían tenido antecedentes Galileo Galilei y había otro tipo de circunstancias. Muchos de los alquimistas no presentaban su trabajo, siendo que era pues, básicamente química, por miedo a las represalias de la religión, miedo a los terribles dictadores, ¿no? Que después también avanzaríamos sobre la dictadura y el dictador. Sí, yo creo que fue tu primer muchos temas que podemos tocar. Sí, claro. Fue tu primer capítulo, ¿no? Ya hablamos de eso. Bien. Bueno, en específico con El Salvador, que lo tomamos muy por arriba, pero sí, si pudiéramos hablar de muchas cosas.
Podríamos hablar de dictadores y de gobernantes, que es peor, que es mejor, pero básicamente eso, o sea, que ya abrió un panorama realmente político, porque también no se podría entender un avance significativo social sin la política, no se puede. Ok. Bueno, ahora aquí me voy a poner yo como el abogado del diablo. Bien. El capitalismo, como bien lo dices, ha traído muchos de los avances que tenemos al día de hoy, pero también pudiéramos decir que gracias al capitalismo tenemos los grandes problemas que también tenemos al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, pues la mala distribución de la riqueza, Claro. por ejemplo. Sí. El sistema de clases que parece que cada vez, en vez de desaparecer, parece que va acrecentándose, ¿no? Entre los países ricos que tienen mucho, los países pobres que cada vez son más pobres. Y pareciera que el capitalismo nos da la falsa ilusión que podemos llegar a donde están los ricos, pero al mismo tiempo crea el escenario perfecto para que no lleguemos ahí. Ajá. Entonces, ¿tú qué pensarías de eso? Totalmente de acuerdo. O sea, tristemente el capitalismo es un proceso transitorio, pero siento yo que en algún momento, sobre todo los que estaban en una situación que les beneficiaba, se dieron cuenta que tenían cierto poder y privilegios. Y obviamente al darse cuenta de tener ese poder, los van a querer conservar. Tristemente, así funciona el libre mercado, tanto así voy a tratar de ser lo más pragmático posible. Hay un juego de mesa que está diseñado para demostrar que el capitalismo no funciona de la manera que nos han hecho creer. Y se vende Monopoly. Por eso se llama así. ¿Sí me explico? Y justo lo ponen en una situación de vivienda, cosa que también estamos sufriendo ahorita, que también podría ser otro tema. Y aquí en Aguascalientes también. En Aguascalientes se está pegando durísimo esa parte. El encarecimiento de la vivienda. Y volvemos a lo mismo, no por poner en evidencia a nadie, pero cuando surgió lo de la PONA, surge uno de nuestros políticos aquí aguascalentenses que se le ocurrió decir que la PONA pues era una parte privada y que pues ellos... Pero justo, aquí tendríamos que hablar de soberanía, ¿no? Otro periodo muy, muy puntual sobre la historia de México, que creo que te va a gustar este ejemplo, porque la otra vez, ustedes no lo saben, pero me agarró con esa pregunta y se volvió debate. El periodo del porfiriato. Sí, claro. Justo, es la demostración, porque hay que reconocer que el señor trajo arte europeo, trajo tecnología la economía, europea, ¿sí me explico? Pero se olvidó de la productividad intelectual aquí en México. Y justo, si vemos los índices, pues sí estaba Bellas Artes, pero ¿cuánta población realmente en esta época? Y si hubiéramos seguido con el mismo pensamiento, tendría la oportunidad de ir a Bellas Artes. No, bueno, el Porfirio Díaz, yo creo que también sería un tema muy, muy importante analizar, porque efectivamente Porfirio Díaz es cuando realmente se da el despunte económico de México. Sí, claro. Y a través del Banco de México. Sí, claro. Y a través del capitalismo, precisamente. Pero volvemos a lo mismo, un poquito a las esferas de poder o de bienestar, por ponerlo de alguna manera, pues se fueron alejando más y más. Yo creo que bueno, yo alguna vez leí un libro que se llama, se me fue el nombre, pero bueno, se llama El poder de las organizaciones. Y habla esencialmente que en una organización social siempre va a haber un grupo que mande, hegemónico, sí, que claro. mande, que organice, y otro que obedezca. Yo creo que al final del día el capitalismo, sin hacer un juicio muy, muy, muy somero y muy poco profundo, pues al final del día responde a esa situación, ¿no? O sea, al final del día un grupo se va a beneficiar en mayor manera pues de todo o de muchas partes de lo que es la economía de los países. Pero, por ejemplo, con esto quiero terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, y... No, pero te voy a revirar esa, ¿eh? Quiero ponerte una pregunta para que tú me la respondas. Okay. Si efectivamente a lo mejor el capitalismo no es lo que el mundo necesita, ¿cuál sería la alternativa? Justamente a eso iba.
Es que el punto no es lo que está pasando, sino lo que podríamos cambiar. Decía Marx, los filósofos del mundo se han equivocado en describir el mundo, cuando el punto es cambiarlo. Y justamente, hablando de la Segunda Guerra Mundial, quien termina invadiendo Berlín no es más que un grupo nuevo socioeconómico que en ese momento se llamaba la Unión Soviética. Y ellos traían un rollo socialista, una alternativa nueva. Tristemente no funcionó, ya estaba nueva. Tristemente no funcionó, ya también tendríamos que hablar sobre eso en otro episodio tal vez. Pero histórica, básicamente fue corrupción y el exceso de burocracia en estos procesos. Actualmente, la alternativa entonces, porque van a decir, ya ven, entonces el capitalismo sirve. Sí, pero no. Hay que entender que, en mi caso, yo no es que sea anticapitalista, quiero ser postcapitalista. O sea, pasar quiero, sí, la siguiente etapa. Ese estadio. Y la que yo le veo ahorita muchas chances es lo que está haciendo China. O sea, China, evidentemente, si ahorita existe un desajuste o unos cambios o conflictos, precisamente es porque el estado hegemónico de Estados Unidos se ha visto rebasado por un poder llamado China, hay que decirlo con todas sus letras. O sea, ellos entendieron que los productores son a la larga mejor, o sea, los dueños de los medios de producción tienen que ser los trabajadores, porque si no se va a seguir creciendo esta desigualdad siempre, no va a parar nunca. O sea, de hecho, el mismo Estados Unidos 2 o 3 veces ha tenido que prohibir, por ejemplo, el monopolio, es algo ilegal. ¿Por qué? Porque ya se empezó a dar. No, pero y se sigue dando. Y justamente lo que hacen es, bueno, no vamos a poder frenarlo, pero vamos a hacer una empresa encargada de dueña de varias empresas. Bueno, que aquí, por ejemplo, dejaríamos ya la pregunta en el aire. China ha hecho muchas cosas muy buenas, pero a lo mejor el monopolio lo ha cambiado, ¿no? Ahora el monopolio lo tiene el Estado. Entonces, sí, eso también podría ser debatible. Compañeros, se nos acabó el tiempo. Le agradezco al maestro Sergio que nos haya dado este tiempo para platicar. Es un placer platicar con el maestro, pero se nos está acabando el tiempo y nos tenemos que ir. Pero nos veremos pronto en un próximo tema y una segunda parte sobre esto. Gracias, sí, no dejes de invitarme. Bueno, espero que les haya gustado para que me sigan invitando. Que tengamos buena noche. Gracias, bye. Sí. Sí.